estudiantes, mi nombre es Josué Domingo Reyes Pelicó, soy abogado y notario. Quiero agradecer a la Universidad Rural de Guatemala la oportunidad que me da de socializar con ustedes los contenidos programáticos de los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el ejercicio de los exámenes técnicos profesionales. Esta semana, corresponde a la semana 1, vamos a analizar la definición del derecho penal y sus distintas acepciones. El objetivo del curso es que el estudiante defina en qué consiste el derecho penal y sus distintas acepciones, tanto subjetiva como objetiva, y los elementos respectivos que corresponden al curso. Vamos a iniciar definiendo doctrinariamente que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, postulados que estudian al delincuente, a la víctima, al delito, a las penas y las medidas de seguridad. Esto en un contexto muy genérico para ver los institutos jurídicos, tanto personales como reales, que se dan en esta materia. Existen dos acepciones muy marcadas que pueden orientarnos perfectamente en qué consiste el derecho penal. La primera es la acepción subjetiva, denominada jus puniendi. El jus puniendi consiste en la facultad abstracta que tiene el Estado de crear las figuras delictivas y regularlas en un cuerpo normativo, tipificando las mismas para posteriormente encajarlas en las conductas concretas de los individuos. Solamente corresponde al Estado de Guatemala crear esas figuras delictivas, esas conductas prohibidas y abstractas, así como las penas respectivas como consecuencia de esa comisión de conductas. Entonces el jus puniendi es el derecho subjetivo, el derecho penal subjetivo como facultad monopólica del Estado. Solamente corresponde al Estado de Guatemala crear figuras delictivas y las penas respectivas. Consecuencia del jus puniendi, tenemos la siguiente acepción del jus bonale. El jus bonale consiste en la materialización de ese derecho subjetivo que le corresponde al Estado, ya en la materialización de un cuerpo normativo, Código Penal, leyes penales especiales y todo lo relativo a las situaciones punitivas del Estado. Entonces, la condición abstracta como derecho del Estado, jus puniendi, y la materialización de esa condición en un cuerpo normativo, jus bonale. Se ha dicho y se ha discutido mucho respecto a la naturaleza jurídica del derecho penal, y hay distintas posiciones dependiendo del profesional o el científico que hace el análisis. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de la esencia misma de cada fenómeno, condición o cosa a la que estamos estudiando. En el presente caso, cuando hablamos de naturaleza jurídica, estamos discutiendo o analizando a qué rama del derecho pertenece el derecho penal. Y entonces existen algunas teorías concomitantes que nos pueden orientar. Existe una teoría de la autonomía del derecho penal. Insiste y sostiene que el derecho penal es autónomo, es una ciencia autónoma, punitiva, que lo que hace es regular la conducta de los individuos en la sociedad. Otros sostienen que el derecho penal no tiene autonomía, que el derecho penal es un derecho accesorio, pues pertenece a un entramado general de la ciencia del derecho y que el mismo solamente entra a funcionar cuando las otras ramas de derecho no ha sido posible resolver conflictos intrapersonales. Es decir, las ramas de derecho civil, las ramas de derecho constitucional, las ramas de derecho laboral, las ramas de derecho administrativo y las otras ramas o materias diversas de las que hoy por hoy se divide el derecho, no es posible resolverlas, entonces acudimos al derecho penal. De esa cuenta es que el derecho penal se le considera accesorio. Alguien más dice, mire, el derecho penal es un derecho privado, pues corresponde únicamente juzgar a la persona en particular dentro de su entorno y conducta particular. Existe otra tendencia que dice que el derecho penal es un derecho público,
pues corresponde únicamente esa facultad de crear medidas, de crear delitos, de crear sanciones al Estado de Guatemala y su materialización mediante una norma de carácter general, heterónoma y de observancia de la población. En consecuencia, la naturaleza jurídica del derecho penal sostiene es de carácter público. Después de tanto análisis y de las cuestiones ya planteadas, se ha concluido, y todos coinciden en su mayoría, que el derecho penal es un derecho público, no solo porque corresponde al monopolio del Estado, al castigo o la acción punitiva, sino que la misma es exclusiva del Estado de Guatemala a través de sus órganos jurisdiccionales y agencias de justicia en la persecución del delito. De esa cuenta se sostiene que nadie puede arrogarse el castigo o la creación de normas prohibitivas, sino solamente el Estado de Guatemala y en consecuencia el derecho penal es público. Pero esta facultad que tiene el Estado de crear figuras delictivas, de crear injustos penales o de crear delitos y su respectiva consecuencia, no es un acto arbitrario, no es un acto sin reglas en la que el Estado de Guatemala puede aterrorizar al pueblo de Guatemala para someterlo a un orden. Al contrario, es una actividad reglada, es una actividad con límites al poder punitivo para que no exista excesos y se infunda el terror en el Estado de Guatemala sin que exista una conducta prohibida previamente. Entonces la doctrina, para poder modular y moderar la conducta del Estado de Guatemala en esa actividad propia del jus puniendi, en esa actividad propia del jus bonali y su aplicación material en los órganos jurisdiccionales, sostiene que existen principios que van a establecer un marco para que la actividad estatal sea acorde a la armonía social que se pretende. Y la primera regla o principio del límite al poder punitivo del Estado, estamos hablando del principio de legalidad. Este principio de legalidad que en forma genérica debe ser concebido como la actuación del Estado mediante la ley, en observancia de la ley. No puede crearse ninguna figura, no puede crearse ninguna condición de persecución penal o castigo de ciertas conductas si no están establecidas en la ley. Para cuyo efecto, el principio de legalidad tiene 3 subprincipios más que le orientan para poder materializarse en forma íntegra. Y la primera es la reserva absoluta de la ley. Es decir, es el Estado de Guatemala el único creador de la ley. La única facultad creadora está reservada al Estado de Guatemala, en el presente caso al Congreso de la República. El siguiente principio es la exigencia de certeza de la ley. La ley tiene que estar creada no solo por el órgano respectivo, el órgano legislador, que es el encargado, según la Constitución Política de la República, de regular estas leyes, sino que la misma debe decir todas las formalidades y estar vigentes para poder ser aplicable en un caso concreto. Exigencia de certeza de la ley. El tercer subprincipio del principio de legalidad es la prohibición de la analogía. Todas las figuras jurídicas prohibidas, las normas jurídicas que regulan delitos, deben ser muy puntuales en su prohibición. Es decir, que ningún juez, ningún fiscal, ninguna otra autoridad puede crear una figura simplemente por el parecido o por algunas circunstancias coincidentes en los actos. La analogía está prohibida en la materia penal, toda vez que raya con el principio de legalidad. Entonces el principio de legalidad tiene 3 subprincipios: reserva absoluta de la ley, exigencia de certeza de la ley y prohibición de la analogía. El segundo principio, como límite al poder punitivo del Estado, vemos el principio de intervención mínima. ¿En qué consiste el principio de intervención mínima del derecho penal? Consiste en la necesidad de utilizar el derecho penal en última fase, en último momento, privilegiando la aplicación del derecho
en otras ramas o materias. El principio de intervención mínima también trae 4 subprincipios que le hacen posible o que lo materializan con integridad y exactitud. El primero es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Es decir, el derecho como ciencia protege los derechos en general de los ciudadanos, pero existe necesidad de proteger en forma prioritaria, selectiva, ciertos derechos como la vida, la libertad y el patrimonio. En la doctrina le denominaremos tutela judicial efectiva, el deber que tiene el Estado de proteger y los derechos selectivos, bienes jurídicos tutelados. En este efecto consiste el primer subprincipio del principio de intervención mínima. El segundo subprincipio es subsidiariedad y utilidad del derecho penal. Solamente cuando las otras materias o ramas del derecho han sido infructuosas y no efectivas en la resolución de un conflicto, entonces el derecho penal tiende a intervenir en forma subsidiaria. No obstante, esta subsidiariedad no define la naturaleza jurídica que con anterioridad hemos platicado, pues esta tiene que ver con los subprincipios de límites al poder punitivo del Estado. El tercer subprincipio, que orienta a la intervención mínima, condiciona la responsabilidad por los hechos. Es decir, solamente quien ha cometido un hecho puede ser imputado como responsable y declarado mediante sentencia, cierto o no. Y el último subprincipio es la proporcionalidad de las penas. Es decir, una pena impuesta en materia penal debe ser proporcional al mal o daño causado. El último principio del límite del poder punitivo del Estado es el principio de culpabilidad. La culpabilidad exige 3 principios. Primero, la comisión de un delito. Debe preverse que previamente se haya cometido un delito para iniciar una imputación o un proceso penal en contra de una persona. El resultado prohibido debió haber sido deseado por la persona que la ejecutó o acaecida del mero accidente. En esos casos vamos a analizar el dolo y la culpa, que más adelante vamos a profundizar. Y la otra es que el individuo que la haya cometido esté consciente, capaz de el daño o el mal que está causando. Para finalizar esta clase vamos a tocar temas de Enciclopedia de Ciencias Penales y Escuela de Ciencias Penales. Les quiero comentar que las enciclopedias de ciencias penales se refieren al conjunto de ciencias que hacen posible la aplicación, el estudio y manejo del derecho penal en una sociedad democrática. Llámese filosofía del derecho, historia del derecho, legislación comparada, antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, etcétera, que están en esta presentación y que ustedes van a profundizar en su casa, en su trabajo de gabinete que les corresponde. ¿Y en qué consisten las escuelas de ciencias penales? Pues las escuelas de ciencias penales consisten en un conjunto de pensamientos, en un conjunto de teorías de científicos que imponen una forma de verificar la ciencia del derecho penal y en consecuencia su aplicación material en la sociedad. Tenemos entre ellas a la escuela clásica, a la escuela positiva, a las escuelas intermedias o eclécticas, a la escuela de positivismo crítico o terza school, a la escuela de política criminal alemana, entre otras. Para profundizar esta temática, no obstante la clase que vamos a socializar en este mismo contexto digital, me permito sugerirle 10 preguntas que pueden abonar a su conocimiento técnico en materia penal, invitándoles a que con conciencia ustedes la resuelvan y vayan produciendo un banco de contenidos programáticos y teóricos que les pueda ser útil y de fácil acceso para el estudio de esta materia y poder enfrentar sus exámenes técnicos profesionales. La primera pregunta: definición del derecho penal. Defina qué es el derecho penal. Luego, defina el derecho penal desde el punto de vista subjetivo. Defina el derecho penal desde el punto de vista objetivo. ¿Cuál es la naturaleza del derecho penal? Defina el principio de legalidad. Define el principio de intervención mínima. Define el principio de culpabilidad. Principios que informan a los límites del poder punitivo del Estado. Estamos hablando de los subprincipios que ya expliqué. ¿En qué consisten las enciclopedias de ciencias penales?
y en qué consiste la Escuela de Ciencias Penales. Es un gusto y un placer poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este programa de preparación para técnicos profesionales y espero verlos muy pronto. Que estén bien.